están, estimados colegas? Otra vez volvemos al programa Finanzas para Bolivia. Hoy nos encontramos aquí con una experta doctora en tema de microfinanzas y lo que es créditos pymes. Estamos hablando con la doctora Elizabeth Burgoa Ibáñez, experta en tema de gerencia nacional en banca legal, ¿no? Gerente legal, asesora legal, 25 años de profesión y además 23 años de experta en banca, todo un currículum. Y siempre se lo ha visto en la banca nacional, Banco Sol. Mejor que nos comente ella su experiencia. Mi recorrido. Su recorrido. Bueno, tengo 25 años como profesional, evidentemente, de los cuales 23 años trabajo en banca. Wow. He empezado como abogado junior en el Banco Nacional de Bolivia, después fui abogado senior, después, trabajé en el Banco Mercantil, subgerente legal nacional, en el Banco Sol como asesora legal nacional. Entonces, obviamente, he conocido todo lo que corresponde a la normativa legal y a la normativa también de la antes Superintendencia de Bancos y a la actual ASFI, ¿no? Entonces, al margen de ello, también he hecho una maestría en Derecho Económico o Financiero en la Universidad de los Andes. He hecho un diplomado en Derecho Bancario en la Universidad Católica. Bueno, hay muchos cursos al respecto. Soy catedrática de la Universidad de Univalle, donde doy distintas materias, ¿no? También. ¿Usted ha salido de la UMSA? Yo he salido de la Universidad Mayor de San Andrés y lo digo con mucho orgullo. Siempre me he sentido muy, muy orgullosa porque considero que los profesionales de la UMSA son gente muy sacrificada, autodidacta, y me ha gustado trabajar y formar. Yo he formado muchos abogados en toda mi vida profesional. Entonces tengo como me llaman, la escuelita de la doctora Burgoa. Experta, bueno, vamos a tener un curso que están sacando 3 profesionales, Eric, Fernando y aquí la doctora Erika, en tema de créditos, es decir, experto en créditos, es decir, te van a convertir realmente en un experto, ¿no? Lo que me interesa del tema legal es de que en esto de créditos, de microcréditos y créditos PYME, como en que en Bolivia antes no se daba, ¿no? Y realmente esto se ha incursionado recientemente, desde el año 90. Legalmente, ¿cómo ha ido evolucionando esto de este tipo de créditos? Ya, en realidad la banca lo que se manejaba eran los créditos corporativos, los créditos que se manejaban con grandes empresas. Pero obviamente el microcrédito en Bolivia y en Latinoamérica surge a través del Banco Solidario, Sociedad Anónima, y que era obviamente prestar dinero en las personas que nadie creía en ellas, en personas que tenían una situación económica relativamente no tan espectacular como otras empresas, tenían bajos ingresos, no tenían garantías. Y no tenían aspiraciones a crecer, ¿no? Yo creo que las aspiraciones sí las tenían, pero no tenían la oportunidad de tener el crédito como para poder arrancar. Exactamente, ¿no? Porque es muy difícil hacerte cualquier cosa. Si quieres comprarte un auto, por ejemplo, y no te haces un crédito, es muy difícil, ¿no? Porque dices, voy a ahorrar, por ejemplo, ¿cuánto tiempo vas a ahorrar? Entonces, estas personas sí han logrado adquirir créditos, porque estos créditos además eran sin garantías, muchas veces, con garantías de documentos en custodia, por ejemplo, y se prestaban 100, 200, 500 dólares, o sea, créditos bajos. Pero la capacidad de pago fue tan increíble, la respuesta fue tan increíble, estas personas son tan cumplidas en el pago de sus cuotas, que evidentemente ha hecho que crezca el microcrédito de la manera en que ha crecido, ¿no? A nivel mundial.
no solamente a nivel sudamericano y a nivel boliviano. Como abogada, ustedes, ¿qué revisan realmente de la documentación de las personas que, Ya. o qué garantías, cómo funciona esta parte de la parte legal? Hay una diferencia importante entre la banca corporativa y el microcrédito. En la banca corporativa normalmente son créditos grandes, yo he hecho créditos hasta de 8 billones de dólares. Obviamente hemos realizado el contrato, las garantías teníamos de yates, de acciones del extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad teníamos que hacer una due diligence antes de hacer el crédito. Cuando yo voy al microcrédito, obviamente me siento mucho más cómoda, me siento mucho más contenta, porque veía que podíamos ayudar a gente de bajos recursos. Incluso con garantía personal, porque por 500 dólares tampoco le vas a pedir una garantía que te garantice a otra persona. Claro, ¿no? Que incluso eran garantías de documentos, como te decía, o quirografaria. Lo que más se usa en este tipo de préstamos es la garantía prendaria, sin desplazamiento, la garantía, la fianza personal, y también se utiliza la hipoteca que puede ser de bienes inmuebles como de bienes muebles sujetos a registro, que son los vehículos. Tú lo que vas a hacer en este curso seguramente es estas modalidades de garantías que hay, si son aceptadas o no por la parte legal, seguramente. Claro. Lo que pasa es que todos los bancos, obviamente incluido el Banco Sol, están regulados y existe reglamentación y normativa del ASFI. Entonces se tiene que adecuar a esa normativa, ¿no? Fundamentalmente tener su documentación legal, que corresponde a hacer, qué sé yo, sus datos, su capacidad de pago. Hay que ver el riesgo, siempre el riesgo, la parte del riesgo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de que la banca trabaja con la parte activa y la parte pasiva. La parte activa justamente es el recaudar los fondos de los ahorristas y prestar a los justamente a las personas que quieren un crédito, ¿no? Entonces, para eso tienes que devolver esa plata, porque esa plata no es del banco ni de los accionistas, es justamente de los ahorristas. Entonces tienes que cumplir con una serie de requisitos. Ahora, para poderte prestar y presentar tus garantías, las tienes que tener saneadas. Por ejemplo, en el caso de un vehículo, muchas veces las personas traspasan los vehículos mediante poderes y durante años. Y tú no sabes si ese vehículo ha tenido un accidente, ha tenido incluso un atropello, hay que ver en el Cardex, hay que sanear a nombre del propietario. Igualmente los inmuebles, hay inmuebles que desde los abuelitos a la fecha no han cambiado el nombre y los abuelitos han muerto. Los abuelitos han muerto, los padres han muerto y ahora los nietos quieren, por ejemplo, hipotecar. Entonces, ese tipo de situaciones. Ahora, hay que ver también la central de riesgos, que es muy importante, ¿no? Que las personas no estén registradas ahí y se han registrado, ver cuánto tiempo ha pasado para ver si ha habido prescripción y poder levantar esa penalidad que existe en la ley, ¿no? Entonces la idea es sanear toda su situación legal, cosa de que puedan ir a presentar al banco un folder que le haga más expedita la situación del crédito. En realidad, ¿por qué es tan importante? Porque tú llevas al banco y presentas tu carpeta, de acuerdo a lo que te pide la banca, pero obviamente si tienes una serie de observaciones, va a tardar en revisarse, en hacer meses. Aunque el banco no quiera tardar tanto, pero ni modo, tienen que tomar un abogado especializado, hay que sanear, hay que ver. Hay situaciones incluso en que la gente ha pagado su crédito, pero no ha levantado su garantía hipotecaria, por ejemplo. Realmente, esto de sanear me parece muy interesante. Es decir, el tema legal va justamente a ese punto, ¿no? Porque hay muchas personas, al menos los bolivianos somos muy dejados, y tengo que hablarle hasta por mí, porque una vez me pasó eso en el banco, en la Mutual La Paz, cuando quería sacar un crédito y me dice, señor, si usted tiene un crédito en el banco de crédito y vaya a hacerse dar una certificación de que ha pagado todo.
pero si eso hace años, sí, aunque haya sido hace años, pero usted nunca ha dicho que ha levantado ese crédito, ¿no? Y yo pienso que le debe pasar a muchas personas así. Claro. En el tema de terrenos lo mismo, de Exacto. vehículos, que le deben decir, oye, mira, tu hipoteca ya ha cumplido, anda ahora al tránsito, puedes volverlo legalmente. Y no lo hace, lo deja ahí. Claro, y es cierto, porque la gente piensa que pagando automáticamente se ha levantado su garantía, ¿no? Exacto. Pero incluso la ASFI normó este tipo de situación, que nos indicaba de que a los 7 días de haber pagado la persona tenía que salir la minuta ya con el levantamiento de la hipoteca. Pero hay personas que ni siquiera eso recogen, no tienen que llevar al notario porque la institución no se puede hacer cargo de la protocolización y del levantamiento correspondiente, porque son pagos que se tienen que hacer en derechos reales y trámites de derechos reales, ¿no? Exacto. Entonces, todo ese tipo de situaciones tienen que conocer. Otra cuestión importante también es que los contratos bancarios antes se realizaban en Word, por decirte, ¿no? Entonces, cualquier cláusula la podía modificar, digamos, un asesor de créditos. En cambio, ahora existe un banco de contratos que tú los tienes que bajar obligatoriamente de la página de las normativas de la ASFI. Wow. Ya, para evitar es como un estándar. Exactamente, para evitar la letra chica, los abusos que en su momento ha habido, porque la banca ha tenido nomás una situación especial de cobrar comisiones que no le correspondía, que si por el formulario, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha hecho de que no se den cláusulas abusivas, de que no haya la letra chica, de que la persona esté segura, porque justamente el ente regulador está interviniendo en esto, ¿no? Es bien importante. Hay cambios importantes en la nueva ley de servicios financieros. Concluyendo esta entrevista, en este curso tú vas a desarrollar justamente toda esta parte, este saneamiento, este tipo de contrato y todos estos aspectos, tanto en créditos, en microcréditos como en créditos PYME. Exactamente. Fundamentalmente vamos a ver la parte de los contratos, qué tipos de contratos se manejan en PYME. Vamos a ver la parte de el arrendamiento financiero. Vamos a ver lo que es el secreto bancario. Vamos a ver lo del algo que es muy importante que se ha incluido en esta nueva ley, que es justamente la protección que se le da, porque esta ley es muy protectiva al consumidor financiero. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? O sea, se va a hacer un análisis profundo de todo eso, ¿no? Y también de ver qué fue de la anterior ley y qué se ha insertado en esta nueva ley. Obviamente hay muchas cosas, porque esta nueva ley tiene más de 550 artículos. La otra tenía 100 y tantos. Entonces, estamos hablando de inclusiones muy, muy importantes, ¿no? El banco productivo, por ejemplo, tiene un capítulo aparte. Tenemos la situación de que es algo novísimo, la vivienda social, las tasas fijas, porque ahora tenemos tasas techo. Antes no, antes las tasas eran muy altas. Se analizaban en un CAP, ¿no? Exacto. En un comité de activos y pasivos. Así y ahí es, se determinaba, ¿no? En cambio aquí hay tasas techo. Aparte de eso también se han incluido los créditos productivos, los créditos agropecuarios y con tasas fijas, ¿no? Que está haciendo que justamente ese tipo de sectores pueda obtener créditos para beneficiarse comprando maquinaria, equipo, etcétera, ¿no? La situación, yo considero, del análisis de la norma actualmente, que es lo que nosotros vamos a mostrar en este curso, es para que se den cuenta los cambios radicales que hay y la facilidad que tiene la persona de accesar al crédito, primero, de cómo va a poder accesar al crédito, de cómo puede sanear sus garantías, y conocer además y estar de acuerdo a la ley, que eso yo considero que es lo más importante. Bueno, yo le voy a desear muchos éxitos en este curso. Realmente va a ser interesante porque va a haber mucha gente que va a estar interesada. Volverse un experto en créditos realmente va a ser fenomenal, ¿no? Y con esta nueva ley que ustedes lo van a interpretar y lo van a hacer en lo práctico, ni siquiera leyendo las letras, ¿no?
Y esa experiencia que tienen ustedes, todo lo van a vaciar y lo van a plasmar en este curso. Exacto. Esa es la idea, ¿no? Porque evidentemente yo te puedo dar la norma, tú la puedes leer, pero nosotros acá el backup que tenemos es la experiencia. Se les va a comentar, se les va a decir, miren, bueno, no se puede cometer este tipo de errores, tienen que cuidar en esto, en el otro, etcétera, que solamente eso lo puedes hacer a través del trabajo que has realizado durante tantos años. Y es Muy lo que bien. queremos transmitir. Gracias, doctora. Gracias, Ha sido Ángel. un gusto Igualmente, hablar con un usted. gusto. Gracias a la audiencia. Hasta luego, hasta otra oportunidad.